Vamos a hacer la demostración con la pinza Boland perimétrica, una prueba de electrizamiento en la caja portamedidor. Para empezar, la pinza Boland perimétrica debe tener su certificado de calibración. Tal como se puede apreciar en la figura, se ve el certificado de calibración que esté con fecha vigente. Luego, en la pinza Boland perimétrica, vemos y ponemos el selector en el modo voltaje en corriente alterna. El personal va a proceder a hacer la prueba de electrizamiento, verificación de electrizamiento en la caja portamedidor. Para esto, colocamos uno de los terminales en la carcasa y el otro terminal se coloca a tierra. De esta manera hacemos la prueba de electrizamiento en las cajas portamedidores. La pinza Boland perimétrica nos va a arrojar un valor de electrizamiento en voltios. En este caso no hay electrizamiento. Como mencionamos al inicio, hicimos mención que el Estado peruano nos dicta una normativa nacional, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en materia sectorial, llegamos a que también nos lista el RECESATE. Por eso que ahora vamos a hacer mención de lo que nos indica justamente el RECESATE para poder evitar estos accidentes que acabamos de hacer mención, ¿sí? Entonces, el RECESATE es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad. En este caso, hablamos de la versión 2013. El RECESATE en el artículo número 4 nos habla de la terminología. Se indica que la actividad o trabajo con electricidad o en el subsector electricidad nos habla de la participación de las personas durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento, trabajos de emergencia, conexiones para el suministro, comercialización y utilización de la energía eléctrica, incluyendo las obras civiles y otras relacionadas con dichas actividades, u otras que se desarrollen cercanas a infraestructura eléctrica, aunque no haya presencia de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a mencionar, el RECESATE nos da este alcance, abarca a todo lo que acabamos de hacer mención. También en el artículo 35 nos indica trabajo sin tensión, o sea, desenergizado. Nos indica que en los trabajos sin tensión se debe observar 35.1 que todo trabajo en un equipo o en una instalación eléctrica
o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico, debe efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indiquen en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la entidad. Asimismo, disponer el uso de ropa de protección contra el arco eléctrico o relámpago de arco, de acuerdo a las características de la instalación eléctrica. Cuando hablamos de ropa de arco, protección de arco, lo vamos a ver más adelante, pero igual hacemos mención, ¿de acuerdo? Hablamos de, por ejemplo, el uniforme ignífugo, ¿sí? Hablamos, repito, la ropa de protección, hablamos del uniforme ignífugo. Cuando hay exposición indirecta, hablamos de 11-12 calorías por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de una exposición directa, podríamos llegar a hablar hasta de 27 calorías por centímetro cuadrado. Es la composición y la resistencia del uniforme, ¿cierto? Cuando hablamos ya de EPPs complementarios, ya hablamos otros más, que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Balaclava, capucha ignífuga, careta antiarco y otros más, ¿no? Después de la desernización eléctrica, siempre verificar que no existe energía residual de otra naturaleza. En esta línea hace un momento hacíamos mención, ¿no? Hacíamos mención de cómo verificar, testear, comprobar si existe o no energía residual. ¿Se acuerdan? Hace un momento hice mención de la manguera, ¿no? De los residuos de agua en la manguera, ¿no? ¿Qué cosa es? De la misma manera en el ámbito eléctrico. Siempre existe y queda la energía retenida, la energía residual. En línea a ello, se debe aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión. Ojo, repito, se debe aplicar las 5 reglas de oro. En una instalación eléctrica se restablecerá el servicio cuando se tenga la absoluta seguridad de que no queda nadie trabajando en ella, ¿sí? Tenemos un procedimiento de desenergización donde que hay pasos a cumplir justamente para aplicar el desenergizado. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? Las 5 reglas de oro, recalco, es de cumplimiento obligatorio para todo trabajo eléctrico, sí o sí. Primera regla, desconectar o abrir con corte visible toda la fuente de tensión mediante interruptores y seccionadores. Más adelante vamos a ir explicando cada una de ellas. Segunda regla, enclavar o bloquear los mecanismos de maniobra para prevenir cualquier posible retroalimentación o energización de los dispositivos. Tercera regla, verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos. Cuarta regla, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que puedan ponerse en tensión de forma accidental. Quinta regla, proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar, restringir, cercar, aislar las zonas de trabajo. Aquí lo vemos mucho más esquematizado, las 5 reglas de oro, ¿no? Son principales normas de seguridad para trabajos con energía eléctrica, ¿sí? En el artículo 35 nos habla de trabajo sin tensión, o sea, es energizado. En el 35.4 nos dice que en una instalación eléctrica se restablecerá el servicio cuando se tenga la absoluta seguridad, como ya recalcamos, no
no exista, no hay exposición de ninguna persona. La primera regla nos indica que antes de comenzar a trabajar en cualquier instalación, el personal debe asegurarse que los siguientes pasos de las 5 reglas de oro se cumplan con un 100%. De lo contrario, nadie puede ni debe intervenir en ella. Es responsabilidad del jefe de área que esta instrucción se cumpla y que todos los involucrados debemos de acatarla. ¿Cuál es la primera regla? Nuevamente, abrir con corte visible todas las fuentes de tensión. O sea, mediante los elementos y equipos de protección adecuados, debemos de abrir con corte visible los equipos de maniobra que desconecten la instalación o intervención de la fuente de energía. Lo que yo voy a intervenir lo tengo que desconectar, ¿de acuerdo? Dice, propio de ello, tenemos nuestros riesgos. Al no abrir con corte visible, puede que una o más fases no abran correctamente y el circuito siga energizado a pesar de su mecanismo. Recuerden que dice hace un momento que tiene que tener los CPP adecuados, la protección adecuada, ¿no? Mucho nosotros tenemos que tener claro si hablamos de baja tensión, si hablamos de media tensión o si hablamos de alta tensión. Abrir con corte visible toda la fuente de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Nos detendremos fundamentalmente en analizar el concepto de corte visible y estudiar los dispositivos que nos permitan obtenerlo. Se llama corte visible a la apertura de un circuito eléctrico con comprobación visual. Generalmente las cuchillas de los seccionadores separan la parte con tensión de la parte sin tensión de una instalación como ocurre al desconectar un enchufe en una instalación doméstica. Segunda regla de oro. Enclavar o bloquear, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando de estos, de tal forma de asegurarnos que los equipos de maniobra que abrimos para desconectarnos de la fuente de energía no se conecten, ya sean en forma fortuita o intencional. Mientras intervienen en ella es necesario que nos aseguremos con candados, letreros o el retiro de los bastoneros y o fusibles. ¿Cuál es el riesgo propio de ello? Una conexión no deseada por parte personal ajeno a la actividad, por conexiones fortuitas, ¿de acuerdo? Por eso recalco, debemos de bloquear. En muchos de los casos aplicamos el etiquetado y señalización, ¿cierto? Candado y tarjeta. Se llama enclavamiento o bloqueo de un aparato al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. Hoy es muy común, ¿no? Muy común es hoy, por ejemplo, lo que vemos en la figura, ¿no? ¿Qué cosa? Enclavar, asegurar, bloquear, ¿no? El mando, el volante y los dispositivos de arranque del vehículo, por ejemplo, ¿no? Pues bien, en las instalaciones eléctricas, el enclavamiento o bloqueo de los aparatos impide su accionamiento, aunque ocurre alguna de estas incidencias.
puede haber falla técnica, puede haber error humano, puede haber causas imprevistas, es decir, el encablamiento o bloqueo de un aparato de corte impide o dificulta el arranque, el encendido, el movimiento de una parte de la instalación que se ponga con tensión. Tercera regla de oro: reconocimiento de la ausencia de tensión. Debemos asegurarnos que realmente la energía eléctrica se ha desconectado. Lo debemos verificar con los detectores acústicos en el caso de la media tensión y mediante la medición con instrumentos en el caso de baja tensión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace un momento vimos la pinza bola perimétrica, ¿no? Vimos el video de la verificación de ausencia de tensión, ok, ¿no? De esa manera. El riesgo propio es que el circuito siga energizado a pesar de la apertura de su fuente de energía por posible inducción en mal estado. ¿En qué consiste el reconocimiento de la ausencia de tensión? Pues simplemente es realizar una serie de operaciones mediante aparatos adecuados para comprobar que no hay tensión en los conductores de una instalación eléctrica, ¿no? Decíamos hace un momento, por ejemplo, uno de los instrumentos, la pinza Ball amperimétrica, ¿no? Lógicamente verificando, ojo, verificando que tenga su protocolo de calibración. Ojo, mucho cuidado. Recuerden que todo equipo de monitoreo, de medición, de testeo, todo equipo es muy frágil. Si la pinza se cae, se golpea, lo chancan o hay una exposición a un punto energizado, va a actuar por el golpe, el chanque o el uso, ya se va a descalibrar. Entonces lo recomendable es llevarlo nuevamente a un laboratorio para su calibración, pero tiene que tener su certificado. Y en el equipo tiene que estar su rotulación adherida de su calibración, ¿sí? Por favor, mucho cuidado, ¿eh? Por ejemplo, con el voltímetro podemos comprobar si hay o no hay tensión en la forma corriente de la figura. Podemos, por lo tanto, reconocer la ausencia o presencia de tensión, ¿no? Cuarta regla: puesta a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Una instalación está desenergizada y apta para poder intervenir en ella solo si está debidamente cortocircuitada y puesta a tierra. De lo contrario, la instalación debe considerarse energizada. ¿Cuáles son sus propios riesgos? Retorno de energía por posibles conexiones de grupos generadores, energización por caída de conductores sobre la línea que se está trabajando por carga capacitiva de la línea o descarga de bancos condensadores. Hace un momento hablamos de la energía residual y ahora hablamos de la posible energía de retorno. ¿Sí? Miren, a ver. Por eso dice aquí, puesta a tierra. Mira, vamos a tomar como referencia esa figura de la persona en el poste. Esa persona ha generado el corte de energía en su tramo. Esa persona ha verificado la ausencia de energía en su tramo. Pero ¿qué sucede? Esa es una línea aérea. Un tramo se va al otro pueblo. La otra línea del poste a la izquierda se va al otro pueblo. Recalco, lo vemos ahí, línea aérea. Ok. No hay energía. Se cortó la energía en ese tramo. Por ende, en el pueblo de la derecha no pasa la energía. El pueblo de la derecha se quedó sin energía porque hemos cortado acá para una intervención. ¿De acuerdo? Una intervención aérea. Pero en el pueblo que está en el lado derecho, como está sin energía, se presenta
una persona al centro médico que requiere una intervención médica quirúrgica de urgencia. Esa intervención le puede salvar la vida. Pero como acá se cortó, recalco, la unidad médica no tiene energía. Entonces, los médicos, la administración del centro médico, ¿qué va a hacer? Así es, va a activar el grupo electrógeno, porque estás hablando de la vida de una persona. Entonces, es importantísimo energizar el circuito, el sistema y los equipos para poder intervenir a la persona. Si no, se muere. Entonces ellos al activar el sistema, el grupo electrógeno, van a energizar el sistema aéreo. Y en este punto que vemos en la foto, la energía va a retornar. ¿De acuerdo? La energía va a retornar en este punto. Si en este punto vamos a hacer el caso que no existe esa línea tierra, la energía va a descargar por la persona. ¿Por qué? Y alguien va a decir, pero ¿cómo así si el sistema estaba cortado? Es que allá lo activaron, por eso que energizaron intempestivamente esta línea. Pero si él, como una medida preventiva, como lo dice en este tercer paso, perdón, en este cuarto paso de la regla de oro, puesta a tierra y en cortocircuito. Entonces, si lo vemos ahí, la persona está colocando un sistema tierra-aéreo. 1, 2, 3 y se va al piso, se va a la tierra. Cuando retorne la energía por esa línea, va a llegar a esa conexión a tierra y por ahí va a bajar, por ahí va a descargar, no va a pasar llegando a energizar a la persona. Entonces recalco, mucho cuidado. Existe la energía residual, energía retenida, pero también existe la energía de retorno, la energía que puede volver sin que necesariamente tú o alguien en tu punto lo haya activado. Alguien externo, lejano, lo puede energizar. Entonces se dice que una instalación eléctrica está puesta a tierra cuando esta unidad directamente con tierra, cuando está, cuando está unida directamente con tierra mediante elementos conductores, ¿de acuerdo? Entonces recalco, cuando está unida directamente con tierra mediante elementos conductores. En la figura vemos tres postes y entre el primero y el segundo poste hay sistema de conexión a tierra. Baja de la línea aérea a el piso, a la tierra, la cual está enclavada, ¿no? Y por ahí va a descargar el sistema propiamente a tierra. Quinta regla, delimitar la zona de trabajo, colocando las señales de seguridad adecuadas. Se debe colocar las señalizaciones correspondientes para que terceras personas o trabajadores que no tengan relación con la actividad no ingresen a la zona de seguridad o a la zona de fuego. En este caso, personas ajenas a la actividad pueden ingresar al área, al lugar, al sector donde se está realizando el trabajo, pudiendo accidentarse o provocar un accidente al personal que está laborando en el área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hablamos de qué? De delimitar, cercar, aislar, confinar nuestra área de trabajo, ¿cierto? Impidiendo que terceras, ajenas personas puedan ingresar o alterar o afectar mi labor o su integridad física. También en el artículo 36 nos habla con trabajo con tensión, o sea,
energizado. El RCSAT en este artículo nos indica que solamente podrán ejecutarse trabajos en equipo o instalaciones energizadas cuando los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 ohms, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de la misma. También cuando la naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones que así lo exijan, por ejemplo, apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayo de aislamiento eléctrico o la comprobación de la secuencia de fases. O también cuando los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro de servicio así lo requiera. La entidad debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos con tensión, incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias, de acuerdo con el método elegido, ya sea con método de trabajo en contacto con equipos especiales propios de la atención o método de trabajo a distancia o método de trabajo potencial. Ya ello nos indicará la evaluación de riesgo. Recuerden que hablamos del IPERCET, tenemos la identificación, evaluación de riesgo y controles. Haciendo previamente ello, se establecerá cuál será el que se aplicará, ¿no? Teniendo en consideración varios factores y causales que podrían generar un accidente, ¿no? Ahora hablamos de las causas de los accidentes. Causas de los accidentes. Son uno o varios elementos relacionados que ocurren para generar un accidente y se dividen en falta de control, son aquellas fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o el servicio y en fiscalización de los medios de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Cuando hablamos de la falla de control, estamos hablando de factores organizacionales, o sea, que algo falló en el sistema o algo falló en la organización. También hablamos de causas básicas. Las causas básicas están referidas a factores personales y factores de trabajo. Cuando hablamos de factores personales, nos referimos a limitaciones en experiencia, en fobias, tensiones presentes de manera personal en el trabajador. O sea, hablamos de la persona por dentro, ¿no? La persona por dentro. Y cuando hablamos de factores de trabajo, referimos al trabajo, las condiciones, al medio ambiente, la organización, métodos, turno de trabajo, máquinas, equipos, materiales, sistema de mantenimiento, ambiente, procedimiento, entre otros, ¿no? Recuerdo, factor personal y factor de trabajo. Componen las causas básicas. Y también tenemos las causas inmediatas. Son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándar. Si en causa básica hablamos en factor personal, que es la persona por dentro, en causas inmediatas hablamos del acto subestándar, que es lo que se ve en la persona, o sea, por fuera. O sea, es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede conllevar, causar un accidente. Y condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede generar un accidente. Entonces hablamos del lugar, del área, del entorno, todo lo que rodea. Entonces las causas inmediatas lo componen acto subestándar y condición subestándar. Riesgo eléctrico es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con un
instalación eléctrica que puede causar daño personal, lesión a la persona, daño material o interrupción del proceso. Incluye la exposición a arcos eléctricos o relámpagos de arco. Pero también tenemos los accidentes en línea o generados por la naturaleza. Los accidentes eléctricos generalmente son causados por condiciones inseguras, por actos irresponsables o una combinación de los dos, lo cual es común que suceda. Cuando hablamos de condiciones de inseguridad, pueden aparecer debido a mantenimientos inadecuados que repercuten en el deterioro del equipo y las estructuras físicas. Las condiciones del ambiente también es un factor determinante. Los actos inseguros incluyen el no desenergizar el equipo cuando está siendo reparado o inspeccionado, o el uso de instrumento o equipo demasiado cerca o partes vivas. No utilizar los CPP requeridos, distracciones durante la ejecución. Por ejemplo, cuando hablamos de un accidente, mucho que ha ocurrido últimamente, domiciliarios, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en las noticias, no sé si escucharon por ahí, que una persona en la fachada de su casa, en la parte superior, entra en contacto, no contacto, entra en proximidad con un cable energizado, una línea energizada aérea y se electrocuta, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablamos de un acto, una acción, ¿sí? La norma, ¿qué nos dice? La norma técnica peruana, lo vamos a ver más adelante, nos indica que lo mínimo es 2.5. 2.5 es la distancia mínima a una línea aérea, ¿de acuerdo? Entonces, las personas en el caso de domiciliarias, cuando ven el cable, se acercan, le sacan el voladizo, la extensión a una casa y todavía no tocan el cable y creen que están seguros. No es así. Pero también, como dijimos hace un momento, como factor de causas inmediatas, tenemos los actos y condiciones inseguras, que justamente es el contacto directo, es el momento directo que se materializa el evento no deseado, ¿de acuerdo? El daño. Como ya lo vimos, factores organizacionales, causas básicas, causas inmediatas, acto y condición, y ahí se da el contacto no deseado, mediante el acto o la condición insegura. Cuando hablamos de acto o condición insegura, ahí hablamos de aislamiento defectuoso, masa a tierra inadecuada, conexiones flojas, equipos con fallas a tierra, partes vivas expuestas, equipos insuficientes o inadecuados, circuitos sobrecargados, uso herramientas eléctricas dañadas, uso de escaleras conductivas, uso de equipo de protección en mal estado o no certificados, movimientos descoordinados en la tarea. ¿Sí? Este es el listado de algunos de ellos, ¿cierto? Algunas condiciones y actos subestándar. Pero vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a ver con evidencia objetiva a qué nos referimos, cuáles son estos actos y condiciones. Y mucho de lo que vamos a mostrar está asociado, está alineado a nuestro día a día, que es justamente nosotros como trabajadores, al ejecutar nuestras actividades, generamos con el mal uso, incorrecto uso o, como dijimos hace un momento, también generados en el ambiente, en el lugar. No hacemos una correcta evaluación de riesgo y optamos, determinamos poner en riesgo nuestra integridad física por diversos factores, ¿no? Ahorro de tiempo, entrecortar el procedimiento, hacerlo más rápido, como dijimos al inicio, por un tema de ser más avesado, que igual va a conllevar a un accidente, va a conllevar a una lesión por una exposición innecesaria. Por ahorrar tiempo, vamos a terminar con una lesión sobre mi integridad física.
Vamos a revisar cada uno de ellos, ¿sí? En qué consiste, ¿no? Con evidencia objetiva. ¿Qué son los guantes dieléctricos? Los guantes dieléctricos son la primera línea de defensa del personal para protegerse de contacto con líneas energizadas, por lo que su uso correcto nos puede salvar la vida, ya que estos nos protegen contra los choques eléctricos que provocan lesiones físicas, quemaduras graves o incluso la muerte. Los guantes dieléctricos están fabricados en goma o látex. Estos deben estar certificados para la norma ASTM D120. ¿Cómo se clasifican? Se dividen según el voltaje que puedan soportar. Van desde la clase AA hasta la 4 y todos pasan por ensayos dieléctricos para garantizar la protección al usuario. Lari te recuerda que debes inspeccionar visualmente antes y después de cada uso que los guantes dieléctricos estén en perfectas condiciones, es decir, no presenten orificios de ningún tamaño. También debes inspeccionarlos cuando han sido parte de algún incidente que puedan haber generado alteraciones a sus características físicas. No olvides de seguir estas recomendaciones. SOMAC, enseñando para tu seguridad.